Sobre el tema específico de la charla, creo que, bueno, un poco la compañera adelantó muchas de las discusiones de manera muy atinada. Yo quería destacar esto que circunda, ¿no? Que cuando viene la robotización viene el fin del trabajo, la idea de que vienen los robots a sacarnos trabajo, ¿no? Esa cosa me extraña. En general esto sucedió cuando se anuncia un cambio tecnológico, tiene una medida más que nada disciplinante. En general cuando la tecnología viene a cambiar la productividad, porque viene a mejorar condiciones de cómo se hacen las cosas, etc. Incluso se pueden negociar condiciones laborales, porque si aumenta la productividad, sindicatos fuertes y sindicatos que atienden a los trabajadores y a las condiciones de vida de los trabajadores pueden discutir ese aumento de la productividad con la patronal y sería algo beneficioso para todos. Evidentemente esto no es la tecnología en sí lo que está llegando un arma de disciplinamiento bajo el concepto que ya conocemos todos de que los costos en la Argentina son elevados para esta matriz que nos quieren imponer de que tenemos que estar alineados en una división internacional del trabajo, ¿no? Que nos salimos, o sea, el ejercicio de la soberanía política permite la justicia social. Cuando uno establece soberanía en un territorio, le permite modificar la división del trabajo y hacer cosas que estaban asignadas para países centrales. Entonces, la Argentina, el proceso de industrialización de la Argentina, de lo cual ustedes son participantes, tiene que ver con un proceso político de justicia social. Es decir, la Argentina se industrializa para dar base económica a un proyecto de justicia social. Entonces, y se industrializa con una matriz sustitutiva de importaciones. Un poco el peronismo lo que dice es, bueno, para dar trabajo a todas estas masas urbanas, fundamentalmente, que están peleando por derechos, y que ya venían reconocidas por Irigoyen, etc., lo que faltaba era una base económica. La base económica es el proceso de industrialización sustitutivo de importaciones. Bueno, esa es la base económica que están detonando hoy. Es decir, hay una apertura indiscriminada de importaciones que todos vivimos, porque en el fondo estamos destruyendo la industrialización, porque es sustitutiva de importaciones. O sea, esa es la característica de nuestra industrialización. Si tuviéramos otro tipo de industrialización, probablemente la importación incluso hasta la puede potenciar, si tuviéramos una industrialización tipo China, etc. Pero esos son procesos de industrialización con desigualdad social. Nosotros creamos la industrialización como un proyecto político, es la base económica de un proyecto político. El proyecto político es el de la justicia social. Y eso es lo que se está atacando ahora cuando se dice que los trabajadores, que para que un trabajador, digamos que un trabajador no puede vivir dignamente en Argentina porque eso implica costos elevados para las empresas multinacionales. Y nos trae la amenaza de la importación. Es decir, nosotros, ¿cómo nos presentamos en el mundo? Está esta idea que nos presentamos como un supermercado del mundo, ¿no? La idea de que en realidad venimos del modelo agroexportador. El modelo agroexportador es el reflejo de la desigualdad social extrema. Si uno mira, bueno, tenemos compañeros trabajadores del sector agrario en La Corriente, y tenemos, cualquiera de ustedes puede tener un ejemplo. La desigualdad social que hay en el sector agrario, fundamentalmente agroexportador, dependiente de la soja, es brutal. Y la desigualdad que nos viene con este material importado, es decir, recordemos un poco, si se quiere, a Marx cuando dice hay que sacar la mercancía, es decir, hay que sacar el producto y ver cuáles son las relaciones sociales, las relaciones laborales que están atrás. Bueno, la relación laboral que está atrás del modelo agroexportador es de desigualdad total, y por eso existió el peronismo, para corregir eso, y para intentar corregir y dar batalla política a eso. Y las condiciones de desigualdad social que nos vienen con los procesos de industrialización que nos quieren vender, que son los procesos de industrialización del sudeste asiático. Digamos, el capital se trasladó en los 70 al sudeste asiático para buscar la precariedad laboral que existía en esos países cuando acá rondaba, por lo menos en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, modelos, en Europa el estado de bienestar, en Estados Unidos el keynesianismo, etc. Modelos amigables, si se quiere,
que permitían darle una voz al trabajador. Así, modelos que aceptan al sindicato en una dialéctica. Son modelos que, para mejorar condiciones de vida de los sindicatos y dentro del capitalismo, se permiten discutir capital del trabajo. Hoy estamos asistiendo a la demonización de aquel que quiere discutir cómo se va a repartir la torta, en definitiva. Se lo está demonizando y se lo quiere, en pocas palabras, en este capitalismo de guerra que vivimos, se lo quiere aniquilar, se lo quiere hacer desaparecer. A los sindicatos se los quiere hacer desaparecer. Se los toma como que son instituciones del pasado. Es decir, que representar a los trabajadores políticamente para que el ingreso de todos se distribuya mejor es algo demoníaco. En esta idea que viene del sudeste asiático, de un proceso de industrialización que se inicia por el capital transnacional allá y que nos dicen a ustedes les van a tocar, como decía la compañera, los últimos eslabones de ese proceso, que como llegaron tarde encima son peores incluso de los que están en el sudeste asiático. Así que lo que nos proponen es, yo pensaba el fin del trabajo, ¿no? Pero el fin del trabajo tiene una connotación, o sea, el trabajo tiene una connotación física, que es la realización física del trabajo, pero una connotación social. Uno no es trabajador porque hace una actividad simplemente. Uno es trabajador porque tiene un derecho, o sea, ser trabajador es un derecho. Para ser trabajador uno tiene que autorrealizarse, poder tener una vida digna con la actividad que realiza. No es solo realizar una actividad productiva. Es decir, cuando pasamos, ¿qué es lo que había antes del trabajo, del trabajador, del derecho al trabajo? Existía la servidumbre. Es decir, lo que estamos haciendo es, nosotros, bajo grandes luchas obreras y reivindicaciones políticas y reconocimientos sindicales, se pasa de la servidumbre al trabajo. La servidumbre, que es la actividad productiva sin reconocimiento del otro en la discusión, al trabajo, que es un derecho. Para eso tenemos que estar en el Estado de Derecho. Es parte del Estado de Derecho. Así como el acceso a la educación es un derecho, así como el acceso a la alimentación es un derecho, el trabajo, pensado como trabajo, como derecho a autorrealizarse con la actividad que uno realiza, de todo el pueblo. Por eso cuando el peronismo reivindica el trabajo, habla de la felicidad del pueblo, porque es lo que le permite a todo el pueblo realizarse. Hoy ese contrato, llamémosle contrato social, que se estableció, donde se reconocía al trabajador y se le permitía discutir la riqueza y se intentaba que en la sociedad se llegue al pleno empleo. Fíjense cómo se está perdiendo la idea del pleno empleo. Hoy nos dicen arreglátela como puedas. Ser emprendedor sin condiciones mínimas para emprender nada, porque no es que uno es emprendedor en un contexto en el cual la economía está creciendo a tasas elevadas, la distribución del ingreso está mejorando. O sea, no tiene nada que ver eso con el emprendedurismo. Acá lo que están diciendo es sálvense como puedan y de hecho peleenla. Si las multinacionales no los necesitan, vayan y arréglenselas como puedan, porque de última, y ese es el mecanismo disciplinante, si no lo que te va a tocar es pelear contra un robot. Es más, un robot usado, porque como sabemos Macri firmó un decreto hace poco que permite la importación de bienes de capital usados. Es decir, que ya están amortizados en los países centrales, entonces vienen a los países periféricos como el nuestro a sacarles un poco más, digamos. Entonces la transnacional trae el robot y reemplaza a trabajadores por esos robots. Esa es un poco la idea que está detrás. Eso descalifica, como bien señalaba la compañera, incluso en el saber hacer de los trabajadores, porque son robots que hacen unas partes y dejan, como señalaba el compañero también al comienzo, dejan ciertos procesos cada vez más repetitivos y cada vez más sencillos a los trabajadores. Entonces lo que está haciendo la robótica también es dividir al trabajador, que va a quedar, que es aquel que realiza la tecnología, que va a quedar en los países centrales, porque están destruyendo también nuestro sistema de innovación y desarrollo, con lo cual nosotros importamos ahora la tecnología. Los trabajadores que realizan esa tecnología están en los países centrales, ganarán bien, y aquellos que lo usan, y que lo usan de la manera en que se pretende en la Argentina, estarán condenados a una suerte de servidumbre, porque van perdiendo derechos. Por eso es tan importante estar en estos espacios, es decir, defender que el trabajo no se defiende por la actividad productiva solamente, porque no se pierda el puesto de trabajo, que esa es la gran amenaza empresaria. Se defiende ejerciendo el derecho político de los trabajadores a pensarse en un contrato social que no es este. Es decir, nosotros vivimos acá
desde los 70. Digamos, el neoliberalismo en el fondo es una gran revolución de los ricos. Si uno piensa que es la revolución es cambiar las estructuras sociales. Bueno, los ricos no han parado de cambiar la estructura social, es decir, se está acumulando cada vez más, el capitalismo lo han puesto a su servicio, entonces les garantiza una riqueza infinita a ellos a costa de llevar, es decir, el derecho del rico a acumular cada vez más está yendo en contra del derecho del pobre a acceder al trabajo, a acceder al alimento, y lo está mandando a un estado de necesidad. Es decir, los estados, a mí me gusta decir por ahí, como para ser gráfico, había un filósofo que decía que en los estados pre-contrato social el hombre era el lobo del hombre. Entonces que por eso se estableció el contrato social para la convivencia. Bueno, hoy, en este estado post-contrato social, parecería, o hay varios indicios si se quiere, de que el rico está siendo el lobo del pobre. No tiene límite en la acumulación. Lo hace a nivel, obviamente. No nos van a decir, vengo a crear más desigualdad en Argentina. Nos van a decir, te voy a mandar un robot. Es decir, va a haber un robot ahí, te colocan un fetiche en el medio para que vos discutas contra un fetiche. Y en el fondo lo que hay son estructuras sociales que están cambiando de manera muy vertiginosa. Por eso hay que reivindicar, discutir la tecnología. Reivindicar que el hombre, si la tecnología avanza, el hombre tiene que disfrutar más de vivir en sociedad, que es un poco la utopía que nos vendían en el capitalismo. El cambio tecnológico era, la tecnología va a reemplazar al trabajo, pero el hombre va a tener mayor tiempo disponible, es decir, iríamos a jornadas más chicas, el hombre tendría más tiempo disponible para autorrealizarse en otras actividades que quiere, digamos, en lo que a él lo hace sentir bien. Esa sería la meca del bienestar que nos quiso vender el capitalismo. Bueno, la tecnología siguió ese avance y el hombre vive cada vez en peores condiciones, fundamentalmente el trabajador. Entonces, pensar que no es una carrera por la productividad, que a nosotros no suma nada venderle más o menos millones de toneladas al mundo de soja, o vender más o menos alimentos al mundo que de hecho el mundo no quiere. Es decir, una falacia eso de pensar que el mundo quiere los alimentos de la Argentina. El mundo no quiere el alimento de la Argentina. No le podemos vender limones, no le podemos vender fruta, no le podemos vender nada, porque lo único que quiere el mundo es la soja, porque es un activo financiero. Es decir, los ricos utilizan la soja, que es un commodity, para generar papeles financieros sobre el mismo, que se llaman derivados financieros, etc. Y enriquecerse de manera financiera. Por eso es tan fácil exportar soja, que como alimento es una porquería, cada vez tiene más tóxicos y cada vez es más incomible, pero es muy difícil, bueno, ustedes lo saben, digamos, por la actividad que tienen, vender o exportar alimento de verdad. Simplemente porque el mundo, los países centrales, lo que dicen es: yo el alimento me lo proveo. Si uno va a Francia, a Europa, etcétera, se alimenta, se provee el alimento, de hecho protege su industria de alimentos. Entonces es una falacia total pensar que nosotros vamos a ser supermercado del mundo. Lo que estamos haciendo es producir un commodity con relaciones sociales extremadamente desiguales, y quieren que seamos los productores de ese commodity en el mundo. O sea, que tengamos una gran bicicleta financiera para que venga la plata a la especulación, y que aparte seamos exportadores de ese commodity en relaciones sociales de extrema desigualdad, que las hacen sentir donde ellos son fuertes, porque vienen del poder de la tierra, vienen de la oligarquía terrateniente, y ahora que tienen el poder del Estado, van camino a llevarlo a todo el sistema económico, a todo el sistema productivo. Y por eso es importante destruir la industrialización en Argentina, porque es el sinónimo de la igualdad social, es el acceso que tenía el trabajador, porque era el fundamento material de los sindicatos. La industrialización, los sindicatos van de la mano, y era la forma, el acceso material al sindicato, la industrialización, y eso permite pelear mejor renta. Bueno, la idea de que pelear mejor renta está pasado de moda, de que los sindicatos están pasados de moda, es una buena propaganda del capital, pero como decía la compañera, ya lo conocemos. Cada vez que aumentaron la desigualdad en Argentina dijeron lo mismo, y por eso estamos acá, porque sabemos que ese es un engaño y que acá no va a cambiar la tecnología, ni esto es irreversible. Lo que sí hay que hacer, como se hizo cuando mejoró la distribución del ingreso en Argentina y los trabajadores participaron de mejor manera de la renta, es decir, mejoraron la distribución del ingreso a su favor, es crear instituciones colectivas, políticas, de discusión política, de cara a la sociedad, no en oscuros organismos internacionales y en oscuras burocracias que en teoría nos vienen de afuera y no nos queda otra que aceptar esto, esta suerte de andanada
neocolonial que estamos viviendo, ¿no? O sea, las propuestas que nos traen son propuestas de colonias. Entregar la soberanía del Estado, llevar a los trabajadores a la servidumbre, destruir cualquier defensa comunitaria que exista sobre los recursos naturales, etc. Si yo les cuento todo esto y les digo qué es, no les digo más nada de qué país, van a decir, bueno, es un proceso de colonización. Es lo que estamos viviendo en Argentina, y esto es parte de esa lógica colonizante. Por lo tanto, la defensa del trabajo de 8 horas, discutir la jornada de trabajo junto con la robotización, me parece un gran desafío político de los trabajadores, me parece un desacuerdo y una rebeldía política fundamental. Es decir, no, mientras vos me querés precarizar y llevar a la servidumbre, yo te vuelvo a colocar la agenda del trabajo digno, del trabajo de 8 horas, del trabajo con derecho, desde las entidades que nos representan. Así que, en ese sentido, celebro que se haya planteado de esta manera. Desde la corriente federal de trabajadores, lo que planteamos y estamos empezando a discutir con los compañeros es un mecanismo regulatorio de la tecnología. Es decir, esa idea de que la tecnología la tenemos, porque si no te colocan en la otra pata, que es en el otro punto de discusión, que te dicen, bueno, vos lo que querés es el atraso, el mundo va para un lado y vos querés aislarte, querés sustentar actividades que el mundo, que son improductivas en el mundo, etc. Bueno, todo eso es una falacia. O sea, nosotros como sociedad nos damos el sistema productivo que a nosotros nos sirve. O sea, si tenemos que dejar compañeros en la pobreza, en la servidumbre, simplemente porque tenemos que exportar más soja a los países asiáticos, tiene poco sentido para nosotros como sociedad. Tenemos que permitirnos discutir eso. Si tenemos que ser expoliados por multinacionales mineras, etc., porque en teoría eso es productivo, y tenemos que dejar de lado el proceso de industrialización generador de empleo en la Argentina, y tenemos que someternos, digamos, a esas lógicas internacionales que en teoría son mejores que lo que uno ve, que es que el proceso de industrialización para nosotros, para el mercado interno, dio mejores condiciones de vida a la población, es un tema que hay que discutir, y por eso está la discusión sindical y la discusión política. Como les decía, la corriente federal de trabajadores lo que propone es, o lo está empezando a discutir, o estamos empezando a discutir fundamentalmente los equipos técnicos, es un mecanismo de regulación de la tecnología. Es decir, que aquella tecnología que se está incorporando sea de discusión con los trabajadores. Que si es excluidora o aparta mano de obra o echa compañeros de su trabajo, bueno, que eso pueda el sindicato, como medida, no solo la medida de fuerza reivindicatoria de la incorporación, sino también que esa tecnología sea llevada a ámbitos políticos. Así que se generen las condiciones, instituciones, digo, en este caso va a ser, por el poder ejecutivo que tenemos, será en el Congreso. Bueno, discutir en el ámbito del Congreso qué tipo de tecnologías se están incorporando en la Argentina. No puede haber en la Argentina tecnología ahorradora de mano de obra cuando lo que falta es trabajo. Si Perón decía, gobernar y crear trabajo, por lo menos mantengamos esa premisa, es decir, porque hay que destruir trabajo para incorporar tecnología, para exportar más de un bien que ni siquiera nosotros nos beneficiamos, porque son más divisas. O sea, vamos a hacer el ejemplo de ellos. Vos tenés que quedarte afuera del trabajo porque voy a traer una máquina que me es más barato exportarle a otro país un bien, y en teoría somos más ricos porque pudimos exportar. ¿Qué beneficio tuvimos de exportar? Si el único beneficio que tendríamos, que sería que en teoría porque exportamos vienen más dólares, esos dólares sirven para la bicicleta financiera y la fuga. Está más que documentado que la deuda argentina y la liquidación de todas las exportaciones que hace la Argentina queda en manos de grandes capitales que lo que hacen es volver a fugarla. Y se la vuelven a acumular en los países centrales. Estamos proveyendo de recursos a los países centrales. A cambio de eso, ¿qué tenemos? Tenemos mayor desigualdad, mayor exclusión, porque simplemente aceptamos acríticamente que venga una máquina que puede producir más de un determinado bien, si es que lo hace, ¿no? Supongamos que puede aumentar la productividad. Justamente lo que hay que hacer es incorporar la máquina de todas las tecnologías disponibles que no nos traigan la más agresiva para los trabajadores. ¿Por qué? Porque no la usan en Alemania. Lo que estamos planteando de la corriente no es el comunismo de Mao, lo que estamos planteando es lo que sucede en los países centrales, concretamente en Alemania, en Francia, etcétera, donde hay discusión sobre la tecnología, donde se dice esta tecnología acá no se va a emplear porque destruye cierta cantidad de puestos de trabajo y no está claro cómo se van a generar. Obviamente todas esas tecnologías agresivas a los trabajadores
vienen a parar a países periféricos, que en general tienen poca historia de defensa de los derechos laborales. La Argentina en eso es una excepción, por eso nosotros estamos en conflicto permanente, por eso no logran, así como nosotros no logramos consolidar por un motivo y otro grandes gobiernos del campo nacional y popular que terminan luego derrocados, ellos tampoco logran imponer esta matriz económica, distributiva que nos pretenden instalar, de neocolonialismo que nos pretenden instalar. Así que, bueno, eran solo esas reflexiones, compañeros, después si hay preguntas ampliamos, pero en estos temas la Corriente Federal tiene la postura, obviamente tiene su gremio, los cuales forman parte de ustedes, que es a este avance disciplinador, que ahora lo quieren hacer con el fetiche de la robotización, etcétera, que siempre ya lo conocemos, es simplemente un mecanismo más para llevar a los trabajadores argentinos a la servidumbre, y la respuesta creo que está en el mismo flyer que ustedes mandaron. Esto hay que reivindicarse en otro lugar, hay que señalar la emergencia frenando como urgencia, porque estamos en una urgencia laboral, una urgencia de la situación laboral, y frenar todas las medidas disciplinadoras y flexibilizadoras que vienen, pero también plantear, resistir es crear, dicen, ¿no? Crear ese nuevo contrato social que nos contenga a todos y crear una emergencia como emergente de algo nuevo. Nosotros no tenemos que perder, porque tenemos historia en eso, la posibilidad de reivindicar al trabajador y que sea el trabajador el eje del sistema económico y político argentino. Muchas gracias.